Bienvenidas a Desconocidas, un espacio de conversas entre mujeres que podrían estar en orillas distintas, pero que al mirarse descubren algo en común. Sus historias, sus dolores, sus sueños, su territorio. Conversamos para abrigar la esperanza, para saber que la otra existe, para decir, tu historia también importa. Este podcast es una apuesta por la palabra compartida. Hoy nos reunimos aquí, mujeres de San Agustín, Palestina, Pitalito, Isnos, Acevedo, para tejer juntas una verdad más amplia y más nuestra. Vamos a escucharnos, a preguntar, incomodarnos, emocionarnos. Bienvenidas, empezamos. Silencios en las sombras. Hay silencios que protegen y hay otros silencios que dañan. Este capítulo se llama Silencios en las sombras, porque a veces lo que no se dice duele, aunque hay personas que callan para protegerse. Lo que se calla puede ser por miedo o por no querer ver. Hoy conversamos sobre los silencios normalizados, esos que perpetúan desigualdades e injusticias, sobre todo en la vida de las mujeres rurales. Para esta conversa hemos invitado a dos compañeras jóvenes, feministas, María Melisa Montenegro Pérez, de la organización Chapoleras de Pitalito, hija del río Caguán, politóloga, abogada, feminista integrante del colectivo. Ella nos acompañará en esta conversación, así como Andrea Camila Iles, de la organización Warmi Yuma del municipio de San Agustín, hija de la Plaza de Mercado, orgullosamente. Bienvenidas, chicas. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por el espacio y por todas las mujeres que nos están acompañando también. Bueno, también nos va a acompañar nuestra querida antropóloga, compañera, parcera, amiga, comentarista. Mira que eso es un rol importantísimo. Sí. Es un buen partido de baloncesto. Para empezar esta charla, queremos preguntarles qué silencios perpetúan desigualdades, violencias e injusticias. ¿Existen silencios impuestos o autoimpuestos? ¿Qué les suscitan estas preguntas? Hay un montón de silencios que se normalizan y que hacen que se sigan perpetuando todas esas violencias que históricamente nos han atravesado y que hoy por hoy nos siguen atravesando a las mujeres en los diferentes territorios. El mirar para otro lado cuando se violenta es uno de ellos. El hacer de cuenta que aquí no pasa nada cuando las cosas pasan y duelen un montón. Y lo que no se nombra se invisibiliza, justamente. Sí, completamente de acuerdo. Y yo creo que precisamente en los 3 capítulos anteriores lo hemos venido viendo. Creo que se muestra todos esas desigualdades sociales que se repiten una y otra vez, muchas veces porque no se hablan, porque no se tocan, porque no se dicen, porque no se gritan. Compañeras, ¿dónde consideran ustedes que aprendimos a callar? ¿Y por qué nos cuesta tanto el dejar de hacerlo? El romper el silencio, el hablar, el gritar, el mencionar. En los que hemos ido aprendiéndolo y nos ha costado desaprenderlo. En muchos escenarios en nuestras casas, yo personalmente crecí en un escenario donde quienes mandaban y quienes ordenaban y frenteaban muchas situaciones eran mi abuelita y mi mamá, pero les costaba también como hablar un poquito más fuerte porque eso traía problemas. Entonces empecé como crecí, en ese escenario, pero con el paso del tiempo y que se adquirieron otras experiencias desde otras territorialidades, mi mamá me fue enseñando la importancia del desaprender esos silencios incómodos y incomodar desde el habla, desde poder verbalizar todas esas situaciones. Y hoy por hoy ha traído un par de conflictividades, pero son conflictividades necesarias. Y asimismo en las instituciones educativas, no, es que sí, callémonos, no, espere. Shh. Incluso me pasó en un escenario de formación hace muy poco, donde estábamos como participando y mire, sí, se está haciendo esto, tal, y en un momento el instructor me dijo, shh, Camila, shh. Sí, Cálmate, sí, entiendo todo lo que me quieres decir, pero shh. Y yo, no, profe,
no lo quiero hacer. Pues estudié, finalmente para eso estudié. Y así se replica y se replica y se replica en los escenarios laborales, en los escenarios sociales también, en los territorios tan pequeños como esto ocurre muchísimo. Y el callar, por medio de la estigmatización, como se hablaba en los capítulos anteriores, es justamente eso, es replicar y perpetuar. Que nosotras todo el tiempo tengamos que vernos bonitas si estamos calladitas. Yo quiero retomar esa frase de calladita te ves más bonita porque es una frase que nos han repetido muchas veces, un montón de veces. Y estoy de acuerdo en que ese primer escenario donde nos callan es la casa, ¿no? Como que cuando tenemos corta edad, es como que no, hagan silencio, ¿no? Es como que usted es una niña, o sea, no, las niñas no deben hablar. Aquí hablamos de solamente las adultas y los adultos. Entonces, yo creo que ese es el primer espacio donde nos inician a callar. Y pues ahora que mencionas un poco lo de los escenarios de trabajo, eh, pues como ya lo dijo Judy, yo soy abogada y el día de ayer estábamos en una audiencia, eh, digamos que para así generar un contexto muy, muy rápido, cuando hay, en los procesos laborales, cuando inician los interrogatorios de parte, se tienen 20 preguntas para hacerle los interrogatorios. Y inicia la contraparte. Cuando inician a preguntar, yo estoy defendiendo, pues yo soy, digamos que en ese momento estaba ejerciendo el rol de abogada ayudante, pero digamos que tengo como facultades similares a las que tiene el abogado principal en ese momento. Entonces estaba el abogado diciendo las preguntas, interrogando a la parte, y entonces yo le digo, ya van 20 preguntas. Y entonces él me voltea a ver y me dice, usted no tiene por qué decirme eso, abogada, el que dice eso es el juez. Y entonces como que llego yo con las muchachas, en ese momento nos encontramos con las muchachas porque estamos haciendo una investigación en el parque sobre acoso y yo así como muy cargada, como con mucha rabia porque no es algo que le corresponda a él, sino al juez precisamente, sino que la contraparte, en ese caso, digamos, el rol que estaba en ese momento tenía pues como todas las facultades legales para también hacerlo. Entonces como que es el cuestionamiento constante de cómo nos invisibilizan por el hecho de ser mujeres ejerciendo ese tipo de roles, ¿no? Y es como que siempre es como que usted, además que pues por el hecho de ser joven, tiene menos poder y voz su voto. Entonces como que en ese tipo de escenarios pues una se llega a sentir menos, ¿no? Se llega a sentir como que la palabra de una no tiene la misma fuerza que la puede tener incluso la de un hombre de la misma edad de uno. ¿Cuáles son los efectos que ustedes consideran que tiene el silencio en las vidas de ustedes y de las demás compañeras y de los procesos que ustedes han acompañado y del rol también que han ejercido desde ese reconocimiento de las situaciones que nos pasan por nuestra condición de género? Yo creo que son múltiples las formas que influye el silencio en nuestras vidas. La primera es, muchas veces, como ustedes lo mencionaron, lo hacemos como una forma de protección también. Nos ha pasado desde el proceso que nosotras hacemos desde Guarmiyuma, y es uno de nuestros enfoques principales, es el acompañar a mujeres víctimas de violencia de género en el municipio, porque los casos son muchos, demasiados, diría yo. Y eso trae un señalamiento y además de eso, múltiples formas de violencia hacia nosotras. En algún momento, lo que hicimos fue como visibilizarlo sin tener mayor precaución, entendiendo la importancia de mostrar lo que estaba pasando, desde el escrache, desde acompañar a las mujeres en las audiencias en la medida de nuestras posibilidades o en múltiples escenarios de la cotidianidad también. Y eso significó un señalamiento constante y un perfilamiento desde la institucionalidad hacia las líderes de quienes estaban acompañando a esas otras mujeres. Entonces, en algún momento también lo conversamos y hace unos días que lo hablé con yo le decía, ¿en qué etapa del Guarmi están? De protegernos y de autocuidarnos muchísimo
como de evaluar, no querer dejar de hacer las cosas, sino hacerlas con mayor precaución, porque finalmente muchas son madres, muchas, todas, somos hijas, somos amigas, somos hermanas, y aunque San Agustín aparentemente es un municipio muy tranquilo, pues finalmente no dejan de ocurrir un montón de situaciones. Entonces, por un lado, la protección. Por otro lado, también estuvimos mucho tiempo acompañadas del temor de decir muchas cosas, entonces preferimos entre nosotras reunirnos y visibilizarlo. Desde los círculos de mujeres, empezar a nombrar muchas cosas y ahí pudimos empezar a incluir a otras mujeres que también sintieran la seguridad de poder conversar esas cosas que por mucho tiempo habían callado y que les estaban dañando también. Porque entonces una se carga, se carga, se carga y en algún momento se queda sin herramientas y no sabe qué hacer. Y cuando una tiene un discurso construido, es incluso más difícil poder pedir ayuda muchas veces. Entonces hemos logrado construir esas redes que nos permitan que los silencios muchas veces puedan estar presentes, porque también es entender que una no todo el tiempo quiere hablar, que una muchas veces quiere estar al lado de la otra callada, escuchándose, y no escuchando para responder, sino escuchar por el simple hecho de escuchar a las otras personas. Entonces, digamos que sí, hemos ido aprendiendo eso. Ha sido el temor, ha sido el miedo, y hoy por hoy ha sido también una forma de resistencia y de visibilizar la indignación que nos generan situaciones como la que le pasó a la compañera y como la que nos ha pasado a todas en múltiples escenarios. Yo considero que genera el perpetuamiento de la violencia. Sí, el hecho de que como mujeres no contemos que fulanito de tal nos violentó de tal y tal forma, puede generar consecuencias como que a otra amiga o a otra conocida también le pase la misma situación. Claro, digamos que eso sin desconocer que en medio de contar también puede haber mucha victimización, revictimización, tanto institucional como social, cómo estaba vestida, en dónde estaba, a qué hora le sucedió, bueno, sí, y toda esta revictimización que también se da en el marco de la institucionalidad, ¿no? Y ahora que digo esto, también el día de ayer que estábamos haciendo la investigación con las muchachas en el parque, nos acercamos a un grupo de 3 mujeres y nos decían, pues digamos que la pregunta, gracias, que la pregunta de la investigación es alrededor de los espacios seguros e inseguros, ¿no? Y entonces como las zonas más de mayor acoso en el municipio y esto. Y entonces ya nos decían que no, que es que ellas no se habían sentido acosadas en ningún espacio porque eso dependía eso dependía de nosotras mismas, de cómo nosotras estábamos vestidas. Entonces que nos acosaban por nuestra culpa. Entonces yo creo que pues eso es como también esas cosas, lo mismo, ¿no? Esas cosas que no se hablan pues se repiten y se replican y entonces estamos generando, pues bueno, se genera que se siga creciendo ese tipo de violencias. Bien, ustedes pues nos han coinciden, ¿sí? En cómo, digamos, nos callan por ser mujeres, por ser jóvenes, por ser indígenas, por ser negras, por ser diversas. Es decir, hay una constante, ¿no?, del querer silenciar, del querer callar, que estos silencios, que a veces pues son una decisión para el autocuidado, ¿no? A veces queremos solo escuchar, pues no siempre se dan por esa razón. También hay unos silencios cómplices. Este capítulo se llama Silencios en las sombras. Quisimos poner silencios en las sombras para no comprometernos, ¿no? Llamándolos silencios cómplices. Pero hay muchos tipos de silencios que han salido acá. La importancia del autocuidado, la importancia de la escucha, pero el perfilamiento institucional es algo absolutamente gravísimo. A mí me gustaría mucho escuchar la opinión de Pili en este sentido, ¿no? ¿Qué es eso del perfilamiento institucional? Para que quede también claro el concepto, ¿no? Creo que Camila lo explicó muy bien, pero está bueno que Pili nos dé su visión.
Claro, porque a lo que apunta Camila es a una práctica que se ha venido extendiendo y se ha normalizado como una conducta profesional entre funcionarias y servidores eh, a la hora de señalar una persona, un colectivo, una agrupación que incomoda o pone en cuestión la ineficiencia y la ineficacia en la aplicación de políticas públicas, por un lado. Pero por el otro, se perfila también con el ánimo de hacer de un evento, de una denuncia, de un hecho de violencia, un chisme. Y se hace tal amplificación y propaganda que no solamente las mujeres y las organizaciones que acompañan estos impactos de las violencias basadas en género y otras violencias para que sean atendidas por el Estado. El Estado debe ser garante de soluciones al respecto de esto y las funcionarias, los funcionarios adoptan una postura individual, cero ética y profesional, poniendo en triple riesgo a las personas que quedan expuestas y que están pidiendo soluciones, tocando la puerta en las rutas y ante el Estado. Es absolutamente grave. Y, por supuesto, aparece con mayor recurrencia en nuestros pueblos, en el Huila, nuestros pueblos más pequeños, que están permeados por otro tipo de silencios cómplices alrededor, por ejemplo, del turismo y de el tráfico de armas, drogas y personas. Sí, aprovechando que están acá nuestras invitadas, también queremos profundizar en lo que implica todo esto que mencionamos para las mujeres rurales, ¿no? Ya lo decíamos, el ocupar los espacios, los diferentes espacios como mujeres nos implica, lastimosamente, que sigan ocurriendo este tipo de situaciones, ¿no? De una manera diferencial, pero ocurre. ¿Qué pasa entonces con las mujeres rurales? ¿Qué tan presente sigue el conflicto en estos espacios? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué permanece? ¿Y de qué manera nos toca de una manera distinta también cuando tenemos ese rol o ese título también de mujeres que estamos o que habitamos el campo? Bueno, yo creo que una de las principales razones para que en la ruralidad se sigan perpetuando, digamos, todas estas situaciones es la fuerte influencia que hay de la iglesia en los territorios. Eso es innegable. Hoy por hoy, las parroquias tienen una serie de veredas o un número de veredas en la cual inciden de manera muy significativa. Y entonces, cuando uno escucha, bueno, hoy por hoy los sacerdotes los cambiaron hace poco, entonces como que se ha medio renovado, pero unos sacerdotes que desde la mañana, 7 de la mañana, que tenían un espacio en la radio, hablaban acerca de cómo las mujeres que planificaban lo hacían para prostituirse. Y entonces seguían perpetuando estos discursos que eliminan la autonomía corporal de nosotras, y eso hace que en los territorios y en la ruralidad como que haga que se desconozcan muchos de los derechos, y eso, al desconocer nuestros derechos, también influye en que se normalicen los conflictos, se normalice la violencia que existe. Entonces a mí me parece que es un actor fundamental en la incidencia de estos escenarios que nos desconocen como sujetas de derechos en los territorios, básicamente. Por otro lado, siento también que la estigmatización hacia lo que es el feminismo o los feminismos, y que esa palabra esté tan satanizada, no permita llegar hacia esos otros lugares, no como salvadoras, porque finalmente todas las mujeres en sus territorios también tienen unas dinámicas muy importantes que les hace reconocerse y les genera una autonomía. Pero sí como que se pudiera abrir un poco el espectro para ver que hay otras realidades que también, si las comparamos, coincidimos en que hay
cosas que nos identifican y que nos hacen ver que tenemos mucho en común con otras y podemos aplicar y fortalecer los procesos organizativos, la asociatividad y muchas otras dinámicas que las mujeres en la ruralidad también ejercen y hacen de una manera muy, muy importante y que le aportan muchísimo al crecimiento de sus territorios. Y antes de que intervenga la compañera también, ¿qué ha implicado para ustedes el asumirse como mujeres feministas? Sí, estaba diciendo que me genera un poco de conflicto y creo que esto lo pueden abordar un poco pues el montón de mujeres rurales que están acá. Porque claro, si bien yo en ese momento habito la ruralidad hace más o menos 2 años, pues digamos que no vivo todas las dinámicas de las mujeres rurales, pues porque yo pues fui a la universidad, digamos que en este momento tengo un empleo, entonces pues como que mi vida es como muy, digamos que un poco distante pues a las mujeres que viven y que trabajan todo, pues como que su vida gira alrededor del campo. Entonces como que sí me gustaría que esas preguntas las respondieran ellas. Gracias. Sobre tu ser feminista, que acabo de preguntar, Jessie. Y sobre mi ser feminista, En estos contextos, ¿no? Sí. Este Pitalito, haciendo activismo, investigaciones sobre acoso, acabas de decir. Pues digamos que, no sé, es bien complicado, ¿no? Pues Pitalito sigue siendo un pueblo muy conservador, como la mayoría de los municipios del departamento del Huila, en donde cuando te nombras de esa forma, incluso, pues yo sé que para algunas mujeres aquí también va a ser como muy ruidoso, esa es la palabra, muy ruidoso, como que el estigma de que el feminismo es que estar contra los hombres y que se les odia y que queremos ser superiores a ellos, bueno, no, como todas estas cosas construidas que nos han metido en la cabeza, pues generan que se tenga demasiado estigma sobre ello, ¿no? Entonces, ha sido muy bonito, pero ha sido muy, muy reconfortante y sobre todo ha sido muy reconfortante encontrar a compañeras que también se reconozcan como ello y que pues se pueda caminar de la mano juntas haciendo también pues como muchos procesos alrededor de ello. Una vez leí una frase que decía que cuando una se hace feminista llora y llora un montón. Y eso me pasó justamente porque yo crecí en un contexto muy conservador, muy del catolicismo, pero literalmente el feminismo y los feminismos hoy por hoy, ya no hablamos de un feminismo, sino reconociéndonos en nuestra diversidad desde los feminismos, el comunitario, el ambiental, bueno, cualquiera de los feminismos en los que nos sintamos reconocidas, literalmente me salvó la vida. A mí, mis amigas que son mi red de apoyo, que también han aprendido y desaprendido un montón y nos construimos y nos deconstruimos conjuntamente, han sido una red de apoyo que me han permitido hoy por hoy seguirme reconociendo como feminista con la tranquilidad de hacerlo en un territorio como San Agustín. Durante mucho tiempo nos tocó, vamos a hacer un espacio de mujeres. No, pero feministas no, marcha feminista no, feminismo no. No hablemos. Juntanza, espacio de mujeres, vamos a reconocer todas las palabras que implicaran no usar el término feminista, las usamos. Hicimos de todo. Buscamos sinónimos, lo que ustedes se puedan imaginar, lo hicimos nosotros. Sí. Y después de un tiempo dijimos, no, pues ya la gente finalmente va sabiendo que somos feministas. Y eso no está mal, realmente es necesario, el reconocimiento es necesario. A la gente le cuesta todavía, a nosotros ya no nos cuesta tanto. Seguimos caminando, pero hoy por hoy hablamos de cosas que hace 3 o 4 años no hablamos. Entre esas, lo que es ser feministas en este territorio. Sí, yo quiero agregar ahí algo y es que incluso a una misma le da mucho temor nombrarse como tal, ¿no? O sea, como decir, no, es que sí, como que yo, como que sí, como que tiendo a lo de género y como que me gusta la igualdad, pero también hace, no sé, yo creo que me nombro feminista hace más o menos unos 6, 5 años, pero antes de eso fue todo un proceso para poder autonombrarme de esta forma, ¿no? Porque sí es como ese temor de, no, ¿y qué van a decir mi familia, qué van a decir socialmente si yo me autonombro de esa forma, ¿no? Es como que una misma tiene muchas barreras para poder hacerlo. En este bloque sobre
pues a partir de la pregunta que ha hecho Jesse, a mí me gustaría que tal vez Pili nos hable sobre estos silencios, ¿sí? Que cruzan eh, a las violencias que viven las mujeres en la ruralidad, ¿cierto? Que las conocemos, de las que nos han hablado, pero también en el marco de un conflicto armado, o sea, en un contexto de conflicto armado que eso llega a agudizar y a profundizar, ¿no? Otros tipos de violencia, o tal vez unas violencias todavía más que tienen o que están atravesadas por otras dinámicas de guerra, digamos. Sí, el silencio le es muy funcional al poder armado, ¿sí? Al poder económico y en general al poder cultural. Que hemos notado que sucede también con el silencio. Y como ustedes muy bien lo mencionaban, también es un dispositivo para protegerse y para proteger a mis vecinas, mi familia, las personas que me importan. Especialmente cuando tengo al actor armado llegando a la finca a preguntar si hay pollo, si hay posibilidad de pernoctar, ¿sí? Y la forma en la como se expresan esos silencios a veces es más ensordecedora que el ruido de las confrontaciones y de los tiros entre un bando y otro en la montaña de enfrente de mi finca, de mi parcela, ¿sí? Entonces tiene, digamos, varias connotaciones estos silencios. Hay uno que justamente esta mañana reflexionábamos con algunas compañeras que deberíamos usar un poco más y que es el derecho a guardar silencio. Pero a guardar silencio cuando tu reflexión o tu juicio de valor va a ser lanzado contra otra persona y la va a violentar y la va a dañar o va a profundizar en diferencias de forma peyorativa, de forma segregadora, ¿sí? De etiqueta maluca que te excluye, porque son justamente parte de las fuentes pues por las que seguimos todavía tensionados para convivir en un territorio. Es importante decir que hoy no hay ni suficiente silencio ni suficiente miedo en las mujeres del sur del Huila, donde los actores armados están volviendo a reaparecer. Es como que se está viendo el miedo a la cara y se le está diciendo, camine conmigo, hermano, porque tenemos que atravesar esto. Y vamos a decir que no. El silencio paulatinamente, ¿sí? Se puede venir transformando y se puede venir también evacuando hacia otros lugares, otras situaciones, para que las mujeres estén poniendo límites y no le estén permitiendo ni al poder armado, ni al poder institucional, ni al poder mediático que siga desarmonizando sus cotidianidades, poniendo en zozobra su afectividad y sus razones para mantenerse en los territorios. Y eso creo que es importante mencionarlo, subrayarlo y dejarlo ahí para que lo sigamos reflexionando en el tiempo. Gracias, Pili. Estoy llorando por el bloqueador que me cayó en los ojos. pero el tema también conmueve mucho. Y quisiéramos pasar también al espacio con ustedes que nos cuenten qué piensan sobre el silencio en su relación con el conflicto armado. Ese título dice Silencio Adelante. en las sombras. Acuérdense que no solamente el conflicto, no silencio. Yo no sé a quién de ustedes el hogar, el esposo, la familia, las ha silenciado. A mí me silenció en un momento. Cuando nosotros negros éramos esclavos, nos ponían máscaras de hierro para silenciar. Y los que se negaban a eso eran asesinados. Se silencia la buena o se silencia la mala. Y de una u otra manera ese silencio, no sé cómo, se metió y generación tras generación se quedó. En mi caso,
mi mamá crió 7 hijos sin papá o sin esposa, en ese caso. Yo vi las 7 de 7. Y Tumaco, de una u otra manera, es un contexto machista o patriarcalista aún. Y cuando los hombres veían que mi mamá era sola con 7 hijos, uno que otro quería ir y agredir a nosotros o a ella, porque no había un hombre defensor en el hogar. ¿Qué hacía mi mamá? Sacaba una escoba, la ponía con lo que uno barre hacia arriba y decía, mijito, éntrese a no buscar problemas. De una u otra manera se nos quedó, o a mí se me quedó, y a todos mis hermanos, de que era mejor no buscar problemas. Entonces, ¿qué era mejor? Quedarse callado. Y se nos quedó también que sus problemas los resolvía cada uno, sin hacer tanta bulla. Cada uno busque la forma de resolver sus problemas, ¿cierto? Cuando yo crecí, me volví adulta, estudié, fui a la universidad, he trabajado como maestra, estoy con la escuela social, he hecho varias cosas. Me enamoré. Entonces, en ese proceso de crecimiento profesional, yo creí que ya era la manchega, ¿cierto? Estaba sola. Y empecé con un proceso de defensa de mujeres desde el 2013, por allá, en Tumaco. Y defendíamos a las mujeres y les dábamos palo a los hombres y les poníamos demanda en fiscalía y éramos la de hacker. Pero entonces, ¡pum! Me tocó a mí. Entonces, al que no le gusta le sabe. Por ahí dicen las psicólogas que uno repite patrones. Mi papá era machista, bueno, no era una buena persona. Y le dio una vida terrible a mi querida madre. No tenía que pasar por ahí, pero esa era parte del proceso también. Y el padre de mi hijo casi se era igualito. Entonces tomamos malas decisiones ahí y vivimos cosas que no teníamos que vivir, pero ese silencio me puso en sombra un buen tiempo. Porque después de ser esa machera, profesionalmente hablando, nosotros nos formamos a nuestros hijos emocionalmente hablando. Entonces, cuando no estamos fuertes emocionalmente, podemos ser una machera como profesionales. Lo digo desde mi experiencia con todo el sentir de los demás. La podemos embarrar. Entonces, ya no era miedo, ya era vergüenza. Vergüenza a que la defensora está siendo maltratada, violentada, y yo no quería que nadie supiera que yo estaba pasando por eso. Porque entonces, ¿dónde iba a quedar el proceso de esa mujer defensora? Entonces, ya la vergüenza o el miedo a que la gente no sepa hizo que me fuera volviendo sombra y me alejé de los procesos y dejé de defender, porque ya tampoco me podía defender yo mismo. Entonces, ¿cómo voy a defender a otras mujeres? Y pasé por muchos temas emocionales duros, muy, muy, muy duros. Entonces, ese silencio destruye y muchísimo, mucho, mucho, mucho. Hoy en día, de los 7, yo vi la peleona. Sí, yo vi la peleona, porque entonces a la mala aprendimos a hablar, a la mala aprendimos a defendernos, a la mala aprendimos a que no nos silencien. Invitarles de todo corazón a que hablen, pero sobre todo a que les enseñemos a hablar a nuestros hijos, a que no se queden con nada, a que saquemos. Y que hay que formarnos profesionalmente, sí, claro, porque a mí me ayudó muchísimo. Si no estuviera por ahí en una vereda con 10 hijos, no sé, haciendo otras cosas y no estuviera aquí. Si no hubiera ido a la universidad, posiblemente no estuviera en este espacio con ustedes, ¿no? Pero también hay que enseñarle a nuestros hijos a ser fuertes emocionalmente. Para que cuando lleguen esos momentos difíciles, eso no nos vale y no nos quite todo lo que ya hemos ganado. ¿Vale? Gracias. Gracias. La compañera, adelante. Buenas tardes, mi nombre es Jul, soy de la vereda Palmito y ayer estábamos cogiendo café con una vecina, una amiga, y entonces pues ahí hablando como un poco de todo, pues ella
pues me parece importante como esa anécdota y traer su voz acá, porque digamos que ella me estaba contando que, digamos que a su casa llegó el amigo de su hermano, llegó con el hermano. Y entonces llegó y le dijo que le ofrecía 3 millones de pesos para que estuviera con él. Y entonces el hermano no dijo nada. Y digamos que lo que la voz de la familia fue como, es que es su culpa porque es que usted se viste así. Y entonces, pues ella me decía, no, Julia, es que eso es machismo, ¿sí? Como poniéndole nombre a las cosas. Eso es machismo. Y digamos que como, como que a veces también la familia la ayuda como a silenciarla a una, ¿no? Entonces, pues es muy duro que digamos que también, o sea, que puedan incluso violentarnos en nuestra propia casa y no, pues como que se queda ahí, ¿no? Gracias, compañera. Gracias, Jul. Yo creo que también eso nos genera una reflexión en torno a los silencios. Cuando cometemos un silencio, cuando decidimos silenciar, podemos estar cuidándonos también o podemos estar encubriendo, quizá. Creo que es importante también pensar en qué estamos generando con este silencio. Y está bien si decidimos silenciarnos, ¿no? Pero creo que también es importante el preguntárnoslo. ¿Qué es lo que estamos haciendo con este silencio? Hola. Precisamente hablando sobre los silencios, el miedo y el perfilamiento institucional, me recordaron, o bueno, me llegó a la cabeza que nosotras desde Chapoleras hicimos una denuncia pública hacia un profesor de teatro musical. Y pues la denuncia llegó a nosotras frente a una de las personas que estuvieron, pues, que vivieron esta situación. Y nosotras, pues, frente a la indignación y también una de nuestras compañeras que logró evidenciar eso, pues nosotras no nos quedamos calladas y publicamos. Eso, pues, se volvió súper mediático durante 3 días y ya, no pasó nada más. Hablando con una de ellas, ella me mencionaba que intentaron hacer la labor y hablaron con varios medios de comunicación acerca de esta institución que estaban cubriendo al profesor, porque pues ellos hicieron un comunicado que él no hacía parte completamente de la institución, sino que era como alguien aparte, pero pues que no estaba como tan ligado a ellos, como encubriéndolo básicamente, porque este hombre también se fue del municipio. Y cuando se le habló de esta situación a medios de comunicación, su respuesta fue que ellos no podían como hacer suposiciones o pues no podían como enfrentar o hablar sobre esta institución porque pues no. Pero pues se me hace como, también me hace mucho ruido ese silencio de ellos porque ellos sí pueden hablar de supuestos asesinos, supuestos ladrones, supuestos de todo, pero cuando gritamos acerca de alguien que estaba haciendo una violencia, que estaba ejerciendo una violencia hacia menores de edad, todo el mundo cayó, todo el mundo silenció y nosotras seguimos gritando básicamente porque pues no nos quedó de otra y hasta ahora sigue habiendo silencio. No, esta institución sigue estando en sus encuentros desde San Pedro, desde sus culturas. Se llama danza. Se llama danza. En, eso. Le agregamos mi compañero. Eso, dale. Qué pena por la insistencia. Tranquila, adelante. Digamos que lo que también comentamos, nos acordábamos de eso porque como que había mucha insistencia como en hacer algo más, ¿sí? En que no se quedara en algo mediático o en que algunas personas dijeran, sí, el profesor tal hizo eso, pero también el coordinador de o el dueño de, ¿sí? Entonces, como que estaba siempre esta cuestión de hacer algo. Cuando se llegaron a los medios de comunicación del Vitamino, bueno, del Huila, lo que pasa es que no hay manera, o sea, si tú hablas, te piden pruebas, ¿sí? Pero si ellos son los que hablan, a ellos no les piden pruebas.
Ellos tienen la verdad en sus manos porque son la institución que tienen el poder no solamente económico ni de medios, sino también el poder institucional entre alianzas, ¿sí? Que es un grupo, una academia que se alía con la alcaldía, que se alía con una cosa. Entonces, si el nombre de tal institución es dañado, se encuentra un montón de, una cueva podrida, ¿sí? En todo el resto de instituciones. Es como una red, ¿sí? Y en medio de las denuncias públicas uno se entera de muchas cosas y uno tiene que guardar silencio porque si no tiene pruebas, no puede denunciar. Incluso teniendo pruebas, son desacreditadas. Entonces, como que este paralelismo entre silencio que cuida y silencio que encubre puede ser una línea muy, muy, muy difusa. Bueno, y ya para ir cerrando este capítulo que nos deja muchas reflexiones y mucha tela para cortar, la verdad. De las enseñanzas que me llevo, tenemos que proponer un diálogo rural-urbano, tejer esa red entre mujeres, ¿no? Que están en el campo y las que estamos tal vez en las zonas más urbanas, no necesariamente en las grandes ciudades, pero sí somos distintas, somos diversas, ¿no? Aquí mismo convergemos un montón de mujeres diversas que tal vez están hoy escuchando por primera vez debates, reflexiones sobre estos temas, ¿sí? Las violencias basadas en género persisten en todos los ámbitos de nuestra sociedad, ¿sí? Y el conflicto armado agudiza, ¿no?, estas violencias en el cuerpo de las mujeres y estas dinámicas, ¿no?, digamos, de los medios de comunicación que guardan silencio, de los poderes institucionales que guardan silencio y nos perfilan, perpetúan esas violencias. Y por eso estamos haciendo este podcast y por eso estamos proponiendo esta conversa. Muchachas, agradecerles por estar aquí, por exponer sus opiniones a nuestro público bello y querido, nuestras mujeres bellas, nuestras, dijo Yesenia, no es por posesión, es por cariño, no es porque sean mías, no, porque las quiero. Porque Pues somos. gracias, porque somos, claro, y agradecerles porque lo que han puesto sobre la mesa es absolutamente importante y necesario. Y justo queremos que Gritona sea eso. Lo decíamos al principio, antes de comenzar a grabar los episodios, y este es un espacio en donde nuestras voces tienen valor. No tenemos que ser el gobernador o el alcalde para que a través de que también es un medio de comunicación, podamos ser escuchadas y podamos decir lo que sentimos abiertamente, contar eso que quizás no podemos hacer en otros espacios. Nombrar lo que duele es un acto de rebeldía. Escuchar también lo es. Gracias por compartir este capítulo con nosotras. Seguimos en Desconocidas, rompiendo silencios, iluminando lo que aún duele. Gracias, chicas.